Bienvenidos jóvenes a este encuentro. En el día de hoy sociale- socializaremos estas diapositivas relacionadas con medidas de conservación del suelo y clases de tierras. Recuerden, en la clase pasada estuvimos hablando de la problemática pérdida de suelo por erosión hídrica y habíamos quedado que en esta ocasión íbamos a tratar el tema de qué se puede hacer para evitar evitar la pérdida de suelo por erosión. Entonces, bienvenidos y permítanme pasamos estas diapositivas. Entonces, las prácticas de conservación están dirigidas hacia el control del impacto de la gota lluvia, el aumento de la capacidad de infiltración de los suelos y con ello la reducción del volumen de escorrentía, la mejora de la estabilidad de los agregados y de la resistencia del suelo a la erosión, el aumento de la rugosidad superficial y la disminución de la velocidad de flujo erosivo, y el lavado y recuperación de los suelos degradados por exceso de sales, que es un tema adicional. Cuando hay problemas de sales en los suelos, o de pronto sales que puedan ser aportadas por las aguas de riego, entonces hay unos procedimientos que se pueden adelantar para poder hacer uso de esas aguas o de esos suelos si están cargados en sales. Bien, las medidas de conservación del suelo se dividen en estos cuatro grupos: prácticas vegetativas, prácticas mecánicas, prácticas agronómicas y prácticas para casos especiales como el que estábamos hablando ahorita de recuperación de suelos salinos y sódicos. Vamos a mencionar algunas de ellas. Iniciamos con las prácticas vegetativas. Dentro de ellas está la aplicación de abonos verdes, en donde pues, esta actividad se hace mediante la siembra de plantas generalmente leguminosas, solas o en asocio con cereales, como avena, trigo, pasto de bordura. Y las leguminosas tienen la capacidad de fijar, como lo habíamos mencionado en algún momento, el nitrógeno atmosférico en simbiosis con bacterias que se agrupan en las raíces de las plantas. Algunas leguminosas son las judías, frijol, maní forrajero, trébol, alfalfa, arveja, etc. Nosotros sabemos que las leguminosas son aquellas cuyos frutos vienen dentro de una vaina, entonces las podemos distinguir muy bien, ¿no? Esta incorporación de las plantas no es para cosechar, sino para incorporar en el suelo, permite aumentar la materia orgánica del suelo, evitar la erosión y el crecimiento de malezas. Otra práctica vegetativa es la rotación de cultivos, en donde esta práctica consiste en alternar plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar durante distintos ciclos, evitando que el suelo se agote y que las enfermedades que afectan a un tipo de plantas se perpetúen en un tiempo determinado. Es decir, aquí lo que se busca es hacer una explotación racional del horizonte del suelo, del horizonte A del suelo. Resulta que cada planta tiene un diferente desarrollo radicular, algunas profundizan más que otras, eso ya está establecido, ya está medido, ya está definido, y entonces se organizan año a año eh, la rotación de los cultivos en función de la profundidad radicular. Entonces, para explotar, por decirlo, primero la parte más superficial del horizonte, luego con el cultivo que sigue un poco más abajo y con el que sigue un poco más profundo. Y entonces esa rotación de cultivos permite eso, ¿no? Como la extracción de los nutrientes en los diferentes niveles del mismo horizonte. Estamos hablando del horizonte A, que es de donde toman las plantas los nutrientes para sus procesos, ¿no? Adicional a ello, el hecho de que se roten los cultivos o que se instale un nuevo cultivo que no sea el mismo de siempre, hace que los ciclos biológicos de las plagas se interrumpan. Y entonces cuando aparecen los bichos, pues igual no encuentran las plantas de costumbre, y entonces se cortan esos ciclos ahí y con eso con eso estamos evitando el uso de insecticidas y otros venenos para acabar con plagas, ¿no? Entonces simplemente la rotación de cultivos ayuda a eso también. La otra práctica vegetativa son los cultivos en fajas.
Consiste en dividir el campo en fajas horizontales o no, sembradas alternadamente diversos cultivos que se complementan para conseguir una eficaz defensa del suelo. Ahí se ve en la imagen, ¿cierto? Entonces establecer unas fajas siguiendo las curvas a nivel y en una faja se siembra un determinado cultivo, en la que sigue otro y así, ¿no? Bien, como para defender los suelos. Otra práctica vegetativa es la de cultivos de cobertura. Un cultivo de cobertura es aquel que se siembra para manejar la erosión del suelo, la fertilidad, las malezas, las plagas y así reducir el uso de herbicidas y plaguicidas. Es decir, existen cultivos que requieren dejar unos grandes callejones, ¿cierto? Para la circulación de maquinaria y equipo cuando sea el momento preciso para la cosecha. Y entonces esos callejones no pueden quedar desprotegidos, sin vegetación, y tampoco se puede dejar a merced de las malezas porque compiten por los nutrientes con las plantas de cultivo y también en ocasiones por la luz solar, ¿no? Entonces lo apropiado aquí, según esta técnica, es sembrar entre las hilas de cultivos especies de pan coger, ¿no? De pronto un maíz, o sea, si el cultivo para empezar a producir demora 3, 4, 5 años, pues entre ellas, entre esas líneas, en los callejones sembrar cultivos de, corta, de corto ciclo, ¿no? Entonces, un maíz o algunas otras plantas que pudiera uno colocar allí en medio de las hileras de cultivo. Bien, esa es la intención. Ahora, una práctica mecánica. Aquí ya pasamos al segundo grupo. Zanjas desviadoras de escorrentía. Desde el punto de vista de la conservación de suelos, las zanjas desviadoras se construyen con una sección lo suficientemente amplia para controlar y desalojar el agua de escorrentía de los caminos, las parcelas o las cárcavas. Las zanjas funcionan intersectando el agua y las conducen hacia lugares donde no provoquen daño, como lagos, arroyos o cárcavas estabilizadas. Este tipo de obras es muy importante para la protección de los caminos. Y bueno, en los campos de cultivo, que es el tema que estamos tratando, pues para manejar las aguas de escorrentía, ¿sí? Ocasionadas por las aguas lluvias, recogerlas y llevarlas hasta zonas protegidas, ¿no? Entonces, obedece a diseños ingenieriles. Entonces, se aplica la ingeniería aquí para determinar que la pendiente mínima para el transporte de estas aguas a través de estas zanjas, pues no vaya a ocasionar erosión, ¿no? Y se acompañan con material vegetal que se siembra sobre todo en la parte alta de la ladera, o sea, arriba de la cuneta o de la zanja, para evitar que el agua cuando entre a la zanja, pues erosione los bordes, ¿no? Cause erosión a los bordes. Bien. Otra práctica mecánica son los canales de desagüe, entonces ya son de una mayor dimensión. Es un sistema de drenaje que se realiza por conductos abiertos en el terreno. La principal desventaja de estos conductos es que frecuentemente se atascan con sedimentos, vegetación, grietas o derrumbes, es decir, hay que estarles haciendo mantenimiento. Entonces, estos canales de desagüe también obedecen a diseños ingenieriles y son muy apropiados. Pues habla de sistemas de drenaje, no solamente para abatir niveles freáticos que estén muy altos, sino también aguas de descole de los riegos de los cultivos, pero también manejo de aguas lluvias, ¿no? Entonces, cuando los niveles freáticos están muy elevados, casi en superficie, pues estas zanjas abaten esos niveles, ¿no? Y hacen que las raíces se desarrollen en zonas no saturadas, es decir, aquellos espacios porosos, como decíamos, llenos de agua, pues en un momento dado baja esa humedad y las plantas pueden desarrollarse bien durante su ciclo de vida, ¿no? Entonces, mantenimiento, estar haciendo mantenimiento porque siempre los taludes se derrumban o aporte de sedimentos por las aguas de escorrentía o de pronto tallos, hojas, ramas y demás. Hay que estar manteniendo esos canales. Como puede verse, para la construcción de ellos se necesita maquinaria pesada, ¿no? Entonces tienen unos costos iniciales bastante elevados, pero igual son necesarios para mejorar las condiciones del suelo y poder hacer uso conveniente de él, ¿no? Otra práctica mecánica son los surcos y caballones. Entonces,
se desarrollan en suelos con pendientes muy mínimas y la idea es como levantar el nivel del suelo para un mejor desarrollo radicular, ¿no? Entonces simplemente con la utilización de maquinaria agrícola o a mano, utilizando el azadón, nuestro amigo el campesino forma estos promontorios y aquí coloca, como se ve en la imagen, su sistema de riego. Aquí aparentemente es por microaspersión. Coloca aquí la hilera de plantas para que pretende él luego cosechar y listo. Entonces es como formar estos camellones aquí, a eso se refiere. Y surcos, como se ve aquí a la izquierda, entonces por donde puedan las aguas, aquí a la derecha, perdón, establecimiento de surcos para permitir la circulación de las aguas. Entonces es para suelos con mínimas pendientes, pues de tal manera que la circulación de las aguas allí no vayan a gestionar la erosión, ¿no? Otra práctica mecánica, cultivos en terrazas, se conoce como terrazas de cultivo o terrazas agrícolas, a la práctica de cortar las zonas planas de un paisaje montañoso con el fin de producir cultivos, especialmente cultivar maíz, bueno, y otras especies, ¿no? El uso de terrazas agrícolas ayuda a prevenir la erosión y la escorrentía del suelo. Entonces también obedece a diseños de ingeniería y es para usar de manera conveniente terrenos con ya mayores porcentajes de inclinación, ¿no? No prácticamente planos, sino ya con algunos niveles de inclinación y esto para poder hacer uso de ellos con un mínimo de erosión, ¿no? Entonces estas terrazas pueden ser individuales como demuestra aquí a la derecha, ¿cierto? Entonces con un control absoluto de las pendientes no van o no siguen la pendiente longitudinal, sino que en cada una de las terrazas la pendiente va hacia adentro, en donde hay una zanja o un canal que recoge cuando llueva las aguas lluvias y las saca de cada una de las líneas de terraza, ¿no? Las saca y las lleva a lugares protegidos, las aguas lluvias. Otra práctica agronómica, bueno, estas eran prácticas mecánicas. Una práctica agronómica del tercer grupo de las actividades es la labranza mínima. La labranza mínima es cualquier sistema de labranza que reduce la pérdida de suelo y conserva la humedad al compararla con la labranza convencional o limpia. Bueno, es lo que típicamente se ve en nuestro contexto, ¿no? O sea, nuestros agricultores en Colombia, ellos, la mayoría son propietarios de pequeñas extensiones y pues la, la explotación o su actividad no permite a lo mejor por los costos que conlleva la utilización de maquinaria agrícola e implementos, ¿no? Pero mire que es una actividad que conviene para el suelo porque entre menos pasadas de maquinaria se hagan sobre el terreno, él no se compacta. Acuérdense que es importante aquí buscar que el suelo permanezca con esa facilidad de infiltrar y almacenar agua en los espacios por eso. En la medida que se compactan las superficies, pues el agua prontamente se pone en escorrentía, ¿no? Entonces, es una actividad que conviene, entre menos pasadas de maquinaria se hagan en un lote, mejor para él. Entonces, esto de utilizar, como se muestra en la imagen ahí, el animalito alando una, un arado, pues es conveniente para el suelo, ¿no? Entonces, a eso se refiere la labranza mínima, ¿no? Entre menos pasadas de maquinaria se hagan sobre la superficie del terreno, mejor, mejor. Otra práctica, perdón, para el otro grupo, el último grupo, el de prácticas para casos especiales, está control de la erosión eólica. Entonces, la erosión eólica es la pérdida selectiva, recurrente y progresiva de la capa superficial del suelo por acción ya del aire, el viento, el aire en movimiento y entonces el establecimiento como una especie de líneas de árboles que lo que hacen es evitar que el viento azote el cultivo. Esto es una especie de barreras vivas, árboles que lo que hacen es frenar la velocidad del viento. Eh, Cuando esto no se hace eh, y ocurren los vendavales,
es posible que ese viento, como la velocidad que trae, pues que tumbe el cultivo. Una vez tumba las plantas, ahí no es posible recuperarlas, ¿no? Se pierden las cosechas. Entonces, bueno, y es conveniente así, digamos que en nuestro contexto, pues aquí no hablamos de pérdidas elevadas, toneladas por hectárea año de suelo por erosión, pero igual frente a estos eventos ahora conforme ha cambiado el clima, o debido a al comportamiento como anormal del clima, entonces es bueno y ha sido siempre bueno la instalación de estos árboles allí como barreras cortavientos. Bien, este mapa muestra esos contextos que decíamos donde de pronto la pérdida de erosión por erosión eólica es muy significativa. Entonces, por aquí los desiertos en los Estados Unidos, en el Sahara, en Europa y Europa occidental, en en, en- en la región de Asia eh, meridional, en Australia, por ahí en el sur de África, pero de nuestro contexto muy poco se registra ello, ¿no? Bien, ya lo vamos a mencionar en algún momento. Bien, esto en cuanto a las actividades que se pueden adelantar, pues, o que se pueden, ¿no? Que se deben adelantar en miras de proteger los suelos, ¿no? Normalmente nuestros amigos del campo lo hacen con la finalidad de proteger su recurso. Ellos entienden el valor del suelo y ponen en práctica las actividades antes mencionadas, ¿no? Habíamos mencionado que existe y que habíamos dejado para esta clase, existe una manera de clasificar los suelos para su uso. Entonces, hay una metodología, vamos a mencionarla como para que quede allí como referente, propuesta en 1961 por la Oficina de Servicios de los Estados Unidos para la agricultura, y entonces ella dice eh, que se tienen tres clases, o sea, perdón, las clases se reúnen en tres grandes grupos. Las clases de, de suelo para su uso se reúnen en tres grandes grupos. El primer grupo corresponde a las clases uno, 2, 3, 4. Y es aquello, ahí se encuentran los suelos con capacidad para ser utilizados en la agricultura y ganadería. ¿Ya? Y casi que no hay limitaciones para su uso, o sea, son de lo mejor, son de lo mejor. Las clases 5, 6, 7 están en el grupo de tierras que pueden ser utilizadas con algunas restricciones. Hay unas limitaciones para ser usadas en agricultura y ganadería. O sea, hay unas limitantes. Las de 1 a 4, casi ninguna limitante, perdón. Y las 5, 6, 7 con algunas limitantes para agricultura y ganadería. Y la clase 8 son tierras que deben ser utilizadas solo en preservación, conservación y ecoturismo, solo para ecoturismo. En este diagrama se muestran las 8 clases, y que en la medida en que pasamos de una clase a otra, ¿cierto? Se dan mayores limitaciones. La clase 1, como podemos ver aquí en la primera fila, pues ahí se pueden sembrar bosques, pastizales, cultivos, etcétera. O sea, son de muy buenas características, como lo vamos a ver más adelante, relacionados con las propiedades físicas como textura, estructura, con otras características como la humedad, el pH, lo que es si se presenta en ellos buen drenaje, buena aireación en ese primer horizonte, la profundidad de ese primer horizonte, etcétera. Entonces existen unas variables que determinadas ellas por profesionales y utilizando prácticas de laboratorio, o sea, tomando muestras y llevando al laboratorio, pues de una manera no tan subjetiva se pueden clasificar
estos suelos. Es decir, para ser más precisos, pues estableciendo rangos de valores en las diferentes características, puede uno definir a este pertenece a la clase 1, a este a la clase 2, clase 3, etcétera, como ya les voy a mostrar en un cuadro más adelante. Entonces, el sistema de evaluación al que estamos haciendo referencia, el sistema de evaluación de capacidad de uso de categorías, se trata de sistemas de evaluación que buscan la idoneidad de los suelos para usos generales. Aquí no se especifica si es para maíz, patata, o girasol, cereza, sorgo, no, sino para usos generales, o para usar en cultivos, o para usar en pastos, o para usar en bosques. Y entonces las clases agrológicas, como decía ahorita, este fue un método elaborado por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, propuesto por estos dos señores en 1961. Y entonces para clasificar un suelo se utiliza un conjunto de caracteres. En un principio estos dos señores utilizaron unos que definen la capacidad productiva, o sea, unas características intrínsecas propias del suelo como profundidad, textura, estructura, permeabilidad, pedregosidad, etcétera, y otros extrínsecos, otras extrínsecas como la temperatura y la lluvia. Y otros que valoran la pérdida de productividad como pendiente del terreno y grado de erosión. Se consideraron 5 sistemas de explotación agrícola, ¿ya? Lo que es con laboreo permanente, que hace explotación intensiva en los suelos, laboreos ocasionales, pastos, bosques y reservas naturales. Entonces aquí está para cultivos, pastos, bosques y reservas naturales conforme hemos visto los diferentes grupos y su uso. Entonces se establecieron 3 niveles de clasificación, clases, subclases y unidades. Se definieron 8 clases con limitaciones de utilización creciente desde la 1, la mejor clase, hasta la 8, diríamos que la peor. En cuanto a, para tener clarito ahí los conceptos de laboreo permanente, ocasional, no laboreo solo pasto y bosque y reservas naturales, entonces, para laboreo permanente o cualquier tipo de explotación está la clase 1, suelos ideales, clase 2, suelos buenos pero con algunas limitaciones y clase 3, suelos aceptables pero con severas limitaciones. En laboreo ocasional, entonces, pastos, bosques o reservas naturales están en la clase 4 y no laboreo, solo pastos o bosques o reservas naturales, no recomendable un uso agrícola por presentar muy severas limitaciones y o requerir un cuidadoso manejo. Están las clases 5, 6 y 7. Como habíamos dicho, la clase 8 como para ser usada como reserva natural. Entonces, dependiendo del tipo de limitación, se establecen varias subclases de capacidad. Estos señores definieron 4. E para riesgos de erosión, W para problemas de hidromorfía, o sea, las líneas de escurrimiento, de escorrentía, perdón. S para limitaciones del suelo que afectan al desarrollo radicular y C para limitaciones climáticas. Es 4 tipos de limitaciones establecidas. Con este sistema se obtiene una clasificación muy general de la capacidad del suelo, ya que a veces se prescinde de numerosas características de los suelos de indudable interés, pero tienen la ventaja de que no es necesario tener un conocimiento profundo del suelo. Su utilización resulta ser bastante subjetiva, si bien se adapta bien a la experiencia del evaluador. Es decir, para poder clasificar hasta aquí como vamos, ¿cierto? De manera muy subjetiva, pues depende de la experiencia del evaluador. Por ello, las principales características de las 8 clases se relacionan a continuación, pero bien entendido que se trata de descripción de las características centrales de cada clase y que un suelo concreto no tiene que presentar todas ellas. Entonces, aquí se describe cada una de las clases, ¿ya? Para que cuando el evaluador, al clasificar el suelo según su uso, de manera subjetiva, pues tenga en cuenta, ¿no? Por ejemplo, vamos a mirar más clase 1 y 7 con los tenemos. Clase 1, los suelos de la clase 1 no tienen o solo tienen ligeras limitaciones permanentes o riesgos de erosión.
son excelentes. Pueden cultivarse con toda seguridad empleando métodos ordinarios. Estos suelos son profundos, productivos, de fácil laborar y casi llanos, casi planitos. No presentan ningún riesgo de encharcamiento, pero tras un uso continuado puede perder fertilidad. Entonces, cuando los suelos de esta clase se emplean para cultivos, necesitan labores que mantengan su fertilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto, ah, fertilizarlos y preservar su estructura. Entre ellas se cuentan el abonado, la aplicación de calizas, las cubiertas vegetales o el abonado verde, ¿sí? Y también la aplicación de restos de cosecha, además de la rotación de cultivo. Eso para la clase 1. Para la clase 7, es el otro extremo. Los suelos de esta clase se hallan sujetos a limitaciones permanentes y severas cuando se emplean para pasto o silvicultura. Es una combinación entre lo que es la siembra de árboles y explotación agrícola. Son suelos situados en pendientes fuertes, erosionados, accidentados, someros, o sea, poca profundidad, áridos o inundados. Su valor para soportar algún aprovechamiento es mediano o pobre y deben manejarse con cuidado. En zonas de pluviosidad fuerte, de fuertes lluvias, estos suelos deben usarse para sostener bosques. En otras áreas se pueden usar para pastoreo. En este último caso debe extremarse el rigor y el cuidado en su manejo. Bien. Decíamos que la clase 7 extremo no es la clase 8, ¿no? Que son los suelos que únicamente se utilizan para como para esparcimiento, ¿no? Y conservación de especies. Bien, en resumen, los suelos de la clase 1 son suelos magníficos con todas sus características y conforme nos vamos desplazando hacia la clase, hacia las otras clases, hacia la 8, se va perdiendo prestaciones de los suelos. En la práctica, para clasificar un suelo por este sistema de clases agrológicas, es muy útil confeccionar una tabla con los distintos valores exigidos para cada parámetro en las diferentes clases. Es decir, fíjese que decíamos ahorita que dependiendo de la experiencia del evaluador, pues como son, es muy subjetivo, es la apreciación del observador, pues se le han añadido rangos para todas y cada una de sus características con la finalidad de determinar valores y con esos valores ir y clasificar. Entonces, este cuadro muestra eso. Ahí están las clases agrológicas, la clase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y aparecen las características que hay que definir o identificar para así mismo clasificar en una, o sea, proponer al suelo en una de las clases aquí presentadas. Y entonces, estas líneas para uno clasificar el suelo, pues invitan es a no tomar como ah, el suelo de una vez tratando de clasificarlo dentro de las clases 1, 2, 3, sino como observar más las limitaciones, las limitaciones. ¿Qué limitaciones tiene el suelo? Y entonces empieza uno a clasificarlo de acuerdo a las limitaciones para de pronto no cometer faltas y sesgar la información o llevarlos hacia una clase para la cual no compete en cuanto a su uso. Entonces siempre estar pendiente como de las limitaciones allí. Entonces dan la pendiente y para suelos de menos de 6% de pendiente, entonces la clase 1 es la ideal, ¿cierto? Menos de 6, pero hasta suavemente inclinados, 13, menos de 13, pero inclinados, menos de 25, pero con pendiente moderada, y así con las otras pendientes. Entonces, hay que determinar la pendiente, hay que llevar equipo de topografía, o pues puede ser un look o un update, que son elementos muy sencillos para uno determinar la pendiente de las diferentes zonas eh, o áreas de la granja de la finca y poder determinar la pendiente y con ella, con ese valor, entrar y clasificar allí el lote, ¿no? Porque si bien es cierto, se pueden tener propiedades de 15, 20, 30, 40 hectáreas y más, pues no todas van a tener el mismo relieve. Algunas zonas estarán en zonas con pendiente mínima apropiadas para desarrollar ciertas actividades, pero otras serán un poquito más escarpadas y entonces no conviene
explotación agrícola ni pecuaria, sino destinar para cubiertas en bosque, etcétera. Entonces, lo primero que se debe hacer es dividir como en unidades la granja o la finca, ¿no? Y entonces se necesita para ello hacer un levantamiento topográfico y de acuerdo a las curvas de nivel, pues asimismo entonces establecer esas unidades y trabajar con cada una de esas unidades cuál sería el mejor de los usos, ¿no? Entonces igual se hacen excavaciones o calicatas o pequeños huecos que le permitan a uno, pequeños agujeros que le permitan a uno clasificar según la profundidad de ese primer horizonte, ¿cierto? La pedregosidad que haya en superficie, las rocas que se encuentran allí, si se encharca o no, el drenaje, la textura, etcétera. Entonces se determinan esos valores y con base en esos valores pues se clasifica el suelo en una de las clases, ¿no? Bueno, este tema es como, simplemente quería decirle, mire, hay una metodología para clasificar los suelos según su uso, porque en algún momento estuvimos hablando, por ejemplo, de la cuenca hídrica Río Ceibas y pues hemos advertido o hemos hablado de que son mal usados sus suelos. Entonces, seguramente que si se aplica este método para establecer cuál será el mejor de los usos, para esos suelos van a estar dando como suelos que de pronto cubierta en bosque sería como lo ideal, ¿no? Porque las pendientes son muy fuertes, el relieve es muy marcado allí en esta zona. Bien, entonces eso era lo que quería mencionarles hoy, algunas prácticas de conservación de los suelos, que es lo que se viene haciendo, y en segundo lugar decirles, mira, hay una metodología para clasificar los suelos según su uso. Muchas gracias, jóvenes. Esto es lo que compete para esta semana. Dios los bendiga. Se cuidan.